Muy bien, entonces ahora vamos a ver los tipos de textos icónicos o de los códigos que conforman este tipo de textos. Y vaya, el texto icónico nació como una forma de explicación. Entonces, en la antigüedad, estos textos eran para representar los pensamientos y los acontecimientos relevantes de las comunidades. Sus primeras manifestaciones fueron la pintura hierética y la representación ideográfica, es decir, recuerdan cuando vimos el origen del lenguaje, estuvimos hablando también un poco sobre cuando se hacían los dibujos, a través de dibujos, a través de señalizaciones, etcétera, etcétera. Los egipcios hicieron a cada determinada imagen, le atribuyeron un significado. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con eso. Desde allá viene. Ahora usamos imágenes para representar un mensaje. Ya no utilizamos una imagen para representar una letra o una palabra, porque ya tenemos alfabetos y tenemos lenguaje oral. Entonces ya hemos avanzado en ese sentido. Ahora lo avanzamos pues para hacer esas representaciones. Entonces, dentro de los tipos de textos o de códigos que se utilizan en los textos icónico-verbales, tenemos algunos tipos y vamos a verlos de uno por uno. Entonces, el primero van a ser códigos señaléticos. Códigos señaléticos, es decir, son figuras donde el espacio no tiene un rol significativo. Estas señales solo son formadas por grafemas e iconemas, acuérdense, pues son alegóricas por sí mismas y se utilizan para indicar direcciones. Entre ellas se encuentran los faros portuarios, los semáforos y las manecillas del reloj. Es decir, no tienen un significado por sí solos, necesitan una connotación para poder entonces nosotros saber qué valor le vamos a dar. Entonces dice faros portuarios. Si tú ves un faro portuario, son estas torres grandes que están en los muelles, en las playas, que tienen una luz que da vuelta en 360 y nunca se apaga, siempre está dando vuelta. Bueno, sirve para señalar que se encuentra la tierra próxima, es decir, viene un barco y cuando ve ese faro sabe que ahí hay un puerto y que puede llegar seguro. Los semáforos, si nosotros vemos los colores, entendemos ya por uso qué significan. Entonces, tenemos el rojo, significa pare, amarillo preventivo y el verde pase, ¿no? Las manecillas del reloj, tenemos una larga y una corta, entonces sabemos que la larga señalará los minutos y la cortita señalará las horas. Y entonces ya nosotros a través de ese código señalético sabemos interpretar esa información. Después tenemos los códigos ideográficos. Y los códigos ideográficos son las imágenes diseñadas para reemplazar el lenguaje verbal con la finalidad de facilitar la información. Los textos icónico-verbales tienen esa función, ¿ok? Sustituir palabras, mensajes de orales por imágenes y darles esa interpretación. Entonces, los códigos ideográficos tienen dos funciones, una material y una simbólica. Es decir, que sus referencias serían concretas y globales. Entonces, estos iconos se identifican por las siluetas de personas, vehículos e instituciones, y obviamente, pues a diferencia de los códigos señaléticos, los ideográficos presentan mayor grosor en sus esquemas. Es decir, los códigos ideográficos son todas aquellas imágenes sin características, ¿cómo podemos decirlo? Sin características muy definidas que nosotros identificamos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un baño es de hombre y uno de mujer? Porque afuera debe de haber una silueta donde aparece una muñequita con un vestidito, sabemos que es de mujer, y aparece un muñequito sin vestido que es un hombre. No necesitamos ver su cara, porque nosotros por la silueta identificamos que se trata de un baño de mujeres y un baño de hombres. También, por ejemplo, cuando vemos en las cocheras un letrero, una letra, un círculo con una E, ¿qué significa? Que te puedes estacionar. Pero si esa E le ponemos una raya diagonal cruzándola, ¿qué significa? Que no te puedes estacionar. Entonces, ideográfico es porque tenemos la idea de lo que representa. No vemos sus caracteres, no es necesario que nos pongan ahí, no se estacione, o que pongan un carrito ahí con una E y prohibir, nada. Solo necesitamos la E porque ya es un uso general, ya lo entendemos así.
Entonces, a eso se llaman códigos ideográficos. Después tenemos los códigos gráficos. Y los códigos gráficos son sistemas digitales lineales que se unen para edificar un signo. Estas representaciones son planas y exhiben el principio de monosemia, y así se aprecia con los mapas o los diagramas. Es decir, los códigos gráficos nos dan una idea general de una información en general, pero no necesitaríamos tener una información más específica de lo que queremos. Por ejemplo, en el caso de los mapas, pues hay muchísimos mapas, ¿no? Y es un código gráfico, porque si necesito un mapa de Tijuana, pues me voy por uno específico de Tijuana. Y va a ser muy diferente si yo voy a la Ciudad de México. No puedo usar el de Tijuana ahí, necesitaría usar el de la Ciudad de México, y así sucesivamente. Entonces, tenemos también el código pictórico. Y el código pictórico, pues, son los signos que destacan por el realismo que muestran. Es decir, recurren a la textura y al color para reproducir los mensajes. Se expresan mediante rasgos particulares y múltiples, y de esa manera pues se detalla en las pinturas, las litografías y los grabados. Ahí es donde nosotros vamos a ver de qué se trata. Cuando podemos palparlos, ahí podemos entender cuál es su significado y cuál es su razón de ser. Y tenemos también pues los códigos secuenciales, y los códigos secuenciales pues ellos tienen sus propias gramática, porque incorporan diferentes manifestaciones sensoriales para construir discursos didácticos de entretenimiento. Los medios que utiliza este lenguaje icónico son los registros gráficos y los análisis dimensionales, ¿ok? Entonces vamos a ver gráficas en 3D, en 4D, donde vamos a poder tener una mayor entendimiento del mensaje que se nos quiere dar, ¿ok? Obviamente esto sería, por ejemplo, como las novelas o las historietas, que necesitamos esa imagen, vemos el sonido, podemos experimentar esa conexión, y entonces recibimos el mensaje, ¿ok? Muy bien, entonces esta sería la información sobre textos icónico-verbales, su definición y los tipos de códigos que podemos encontrar en este tipo de lenguaje. Muchachos, esta es nuestra clase de hoy. Espero que hayan tomado sus apuntes y nos vemos en la próxima clase.